Hola, buenas tardes. Soy la doctora Fátima Ortega. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante que es el asma bronquial. Agradezco que estén conmigo conectados para conversar sobre este interesante tema. En primer lugar, vamos a entender y saber qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que se caracteriza por generar precisamente obstrucción e inflamación dentro del bronquio, y eso va a conducir a los síntomas característicos que vamos a hablar más adelante. Es una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial. De hecho, más de 250.000 personas en el mundo sufren de asma, y por ello tenemos que hacer diagnóstico oportuno y precoz para poder tratar y poder controlar la enfermedad. Afecta de igual manera a niños y adultos, y por eso tenemos que enfocarnos en hacer diagnóstico lo más temprano posible. Precisamente como les conversaba, esta enfermedad se caracteriza por generar una inflamación dentro del bronquio y la musculatura alrededor del bronquio. Y les voy a mostrar aquí en este pulmón nuestro árbol traqueobronquial. Yo siempre les comento a los pacientes que es como un árbol donde tenemos un tronco principal que es la tráquea, y de esa tráquea va a partir el bronquio a cada uno de los pulmones ramificándose como un árbol, ¿sí? Y es una tubería. Se genera inflamación por dentro del bronquio con contracción de la musculatura, y eso es lo que se caracteriza los síntomas, que van a ser tos y dificultad para respirar. Esto es lo que ustedes han escuchado como broncoespasmo. ¿Por qué se sucede el asma? Es inflamación del bronquio. Generalmente tenemos una condición genética que lo puede predisponer. Vemos así familias que son asmáticas, historias de alergia, de rinitis, que es la sensibilidad de nariz y garganta a los factores ambientales, y que se asocia también con asma bronquial, y existen determinados desencadenantes e inductores de la enfermedad. Estos desencadenantes pueden ser factores ambientales, el ejercicio o la ocupación, y van a generar la inflamación con precisamente esta obstrucción bronquial que conduce a todos los síntomas que son molestos y limitantes en la calidad de vida. Dentro de los múltiples factores desencadenantes, los tenemos generalmente a nivel de nuestro hogar y de nuestra rutina diaria. Es, por ejemplo, el ácaro. El ácaro es un animalito que se encuentra en el polvo, y por eso muchos pacientes asmáticos, al exponerse al polvo, al realizar la higiene en casa o al tener muchos objetos guardados por mucho tiempo, desencadena tos y dificultad para respirar. El humo del cigarrillo, el pelo de ciertos animales como los perros, los gatos, las plumas de los pájaros, el realizar ejercicio, infecciones virales, y esto es bien importante en estos momentos de pandemia, porque precisamente el COVID, siendo un virus, es un gran activador y desencadenante de crisis de asma, y es por ello que es tan relevante tener un control adecuado de la enfermedad para evitar complicaciones futuras más severas. Por otro lado, tenemos que enfocarnos en ese tratamiento, porque tenemos como una mesa, un pilar fundamental, 4 pilares fundamentales de tratamiento. Uno, que va a ser el tratamiento inhalado, que vamos a conversar más adelante, el control de ese factor ambiental, las inmunizaciones, y eso incluye las vacunas, vacuna de la influenza, en la actualidad completar nuestro esquema de vacunación COVID con el refuerzo de 4ª dosis, y por supuesto la realización de ejercicio y una adecuada alimentación. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan el asma? Como nuestro bronquio se obstruye y genera precisamente una dificultad en el paso del aire, generalmente sentimos dificultad para respirar, sobre todo cuando realizamos ejercicio, tos persistente que puede ser incluso a primera hora de la mañana o en la madrugada, precisamente porque la temperatura ambiental baja, sensación de opresión en el pecho y ruido o sibilancia que está traduciendo una tubería bronquial obstruida. Y es así que nosotros tenemos que identificar o ver algunas señales de advertencias que nos tienen que hacer sospechar en la presencia de asma. Dentro de estos síntomas, por ejemplo, hay muchos pacientes que acuden
por sensación de opresión torácica y refieren que incluso al reír les genera tos y dificultad para respirar, o cuando están realizando sus actividades de rutina habitual, sobre todo también en horas de la madrugada, que suelen levantarse con la sensación de disconfort o molestia en el pecho, con la sensación, y esto también es bien frecuente, la sensación de no llenado. Tomamos aire y siento que mi pulmón no se llena completamente. Estos son síntomas que nos tienen que hacer alertar sobre la presencia de alguna enfermedad respiratoria, y en este caso puede ser asma bronquial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Después de un interrogatorio en la consulta y un examen físico adecuado, debemos de hacer un estudio que es el pilar fundamental para el diagnóstico de asma, que se llama espirometría. La espirometría es tan importante para nosotros los neumólogos como lo es, por ejemplo, en el paciente que sufre de la presión, la toma de la presión. No podemos hablar de un paciente hipertenso si no se le toma la presión arterial. En el caso de los pacientes asmáticos, la espirometría nos permite determinar la capacidad pulmonar y así establecer si estamos con una capacidad normal o reducida, y dentro de las causas posibles está asma. Por otro lado, se realizan exámenes de laboratorio como el hemograma, inmunoglobulina E y panel de alergia, que son pruebas especiales para determinar el contexto alérgico asociado a enfermedades respiratorias como asma o rinitis alérgica cuando involucra nariz y garganta. Y en base a esto también podemos establecer pautas de tratamiento. El test de metacolina es una prueba que se utiliza para inducir asma y generar broncoconstricción, y así hacer el diagnóstico también de asma bronquial. Y la radiografía de tórax no es realmente una prueba que nos va a diagnosticar asma, porque asma no se va a ver en la radiografía algún cambio, es precisamente para descartar otras causas que puedan generar sibilancia, tos y dificultad para respirar fuera del asma bronquial. La espirometría, como les comento, es el pilar fundamental de diagnóstico en el caso de asma, y también podemos utilizar además una prueba que puede ser utilizada en domicilio que se llama el pico expiratorio máximo, el FEM, que es esa figurita que vemos en la parte inferior, donde el paciente con un dispositivo sopla en casa para medir su capacidad respiratoria, y vemos la variabilidad en el día de esa función pulmonar. La espirometría, como les comentaba, es una prueba que nos va a permitir determinar esa función pulmonar. Para ello, en un equipo, que esta prueba la realizamos en la clínica, en el servicio de neumología, se introduce peso, talla, sexo y edad del paciente. El equipo determina el predictivo, que debería ser lo que debemos de tener de capacidad respiratoria, y tras un esfuerzo máximo que se realiza con el paciente, se compara lo que deberíamos de tener con lo que realiza el paciente, y establecemos patrones de normalidad o si existe una disminución en esa capacidad respiratoria, y dependiendo del grado de disminución hablamos de la severidad de enfermedad. Y esto es fundamental para establecer las pautas de tratamiento. Es una prueba sencilla, que no es invasiva y que fácilmente la podemos realizar en el momento del consultorio para poder tener un diagnóstico rápidamente. ¿Cuáles son las metas de tratamiento al iniciar este camino en el diagnóstico del asma? Uno, obviamente, eliminar los síntomas que afectan la calidad de vida para que tengamos un mejor rendimiento diario, tanto laboral como, por ejemplo, en los estudiantes en su calidad de estudio, porque al yo sentirme obstruido y con dificultad para respirar, me cuesta concentrarme, no rindo, y esto es una alerta para las mamis y los papás de los niños que tienen síntomas respiratorios persistentes, esos niños que, por ejemplo, al realizar ejercicio o están corriendo en el parque y tosen con frecuencia, o su rendimiento escolar incluso se ve mermado. Debemos de descartar enfermedades respiratorias, y dentro de esta, asma bronquial. Y la meta también del tratamiento es colocar esa medicación que me permita el mejor control con el menor efecto secundario. Existen varias alternativas de tratamiento, pero el pilar fundamental de la medicación es el tratamiento inhalado. Los inhaladores, como por ejemplo este que tengo acá,
vienen en diferentes presentaciones y tenemos dos componentes fundamentales. Uno que es el broncodilatador, que es aquel que actúa a nivel del bronquio para abrirlo y permitir rápidamente yo tener una mejor capacidad respiratoria. Y otros son los corticoides inhalados, que al actuar directamente en el bronquio lo logran desinflamar manteniendo abierta la vía aérea. El tratamiento fundamental del asma son los corticoides inhalados, porque son los que van a permitir desinflamar y mantener a largo plazo el árbol traqueobronquial abierto, disminuyendo los síntomas y las probabilidades de recaídas. Por otro lado, dependiendo del momento en el que se encuentra el paciente, porque también tenemos que hablar de que, por ejemplo, podemos estar en una crisis de asma, tenemos otras herramientas de tratamiento como los corticoides orales o endovenosos en el caso en que sea necesario, los antialérgicos, medicamentos como los antileucotrienos, que son medicamentos que actúan en la vía de la alergia para bloquear esa respuesta excesiva que tenemos a determinados factores ambientales. Y también cabe destacar que hay tratamientos inmunológicos en la actualidad que en esa cascada de la alergia, en pacientes asmáticos sobre todo severos o donde no se logra un control adecuado con los pilares fundamentales de medicación, tenemos estas nuevas alternativas que se pueden utilizar para lograr el control de la enfermedad. Entonces, como les comentaba, tenemos una medicación inhalada que puede ser de rescate y una medicación de mantenimiento o la controladora. Esa medicación de rescate es la que rápidamente me va a permitir a mí lograr respirar mejor, aliviar la dificultad para respirar momentáneamente que siento y así rápidamente sentirme mejor. Y la controladora o de mantenimiento es aquella que instauramos a largo plazo también para lograr desinflamar completamente el bronquio y lograr así control. Pasa con mucha frecuencia que a veces los inhaladores los utilizamos por corto tiempo y así lo que logramos es abrir el bronquio, pero no lo desinflamamos. Y entonces estamos como en una montaña rusa de síntomas, días bien, días mal, de acuerdo a cómo está el factor ambiental al que yo me someto. Y es por eso que es tan importante hacer diagnóstico adecuado para instaurar el tratamiento oportuno por el tiempo correcto y lograr desinflamar completamente la vía aérea. Asma es una enfermedad reversible, significa que ese bronquio que está obstruido se puede volver a abrir, pero cuando nosotros sometemos a un bronquio constantemente al proceso inflamatorio y esa tubería bronquial permanece cerrada de manera constante, se sucede algo que se llama remodeling y el bronquio cambia su estructura y el proceso reversible pasa a ser parcialmente reversible. Y ese es el punto que no queremos caer en el asma. Es importante también no nada más utilizar la medicación, sino utilizarla de manera correcta. Yo en esta figura les pongo básicamente las dos maneras de utilizar los inhaladores. Tenemos el inhalador cuando lo utilizamos de manera directa, en donde siempre se tiene que explicar y el médico les va a explicar el uso correcto del inhalador, siempre se agita antes de utilizar, cuando yo aprieto aquí sale la medicación, existen diferentes tipos de presentaciones y yo les traigo aquí diferentes tipos de inhaladores en donde puede presentarse la medicación y el médico tiene el deber de enseñarles cómo utilizar el medicamento, pero en el caso de los inhaladores en general, debemos de botar el aire sin aire, colocarnos el dispositivo en la boca con los labios bien cerraditos alrededor y en lo que estamos inspirando, tomando aire, en el caso de este apretamos, retenemos la respiración por 10 segundos, botamos y entre una inhalación y otra debemos de esperar un lapso de 1 minuto. En el caso de utilizar el espaciador o la aerocámara, que es el dispositivo, sobre todo en los niños, en donde colocamos los inhaladores para aplicarlos, debemos de ajustarlo herméticamente a la cara para que no haya fuga y de igual manera realizar una inspiración profunda reteniendo por 10 segundos y esperar entre una y otra inhalación 1 minuto. Entonces, podemos concluir que el asma es una enfermedad crónica de la vía aérea inflamatoria
que no es contagiosa, que es totalmente controlable con la medicación adecuada y que el control del factor ambiental es fundamental. Pero así como es importante entender esto, yo quiero también aclarar algunos mitos que se suscitan con el uso de la medicación en el asma. Y uno de ellos es este: la persona con asma solo debe usar medicamentos cuando tiene ataques, es decir, cuando se siente mal. Esto es falso. Como les comenté, es importante tratar la crisis del momento, aliviar los síntomas, pero lo que va a permitir desinflamar el árbol bronquial y lograr control de la enfermedad es el mantenimiento de la medicación. Una vez que hacemos una crisis de asma, el tratamiento inhalado debe de mantenerse no menos de 2 a 3 meses continuos para lograr el control de la enfermedad. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de su prueba espirométrica, de cómo se siente el paciente y, por supuesto, de la tolerancia al tratamiento. Otro de los mitos que tenemos en el asma es si los asmáticos se van a hacer adictos o dependientes de los inhaladores. Muchas personas tienen temor con el uso de los inhaladores porque creen que una vez que se instaure el inicio del tratamiento inhalado, ya yo no voy a poder dejar de utilizarlo. Y no es así. Lamentablemente vemos muchos pacientes que utilizan de manera irregular y no controlada inhaladores que generalmente son los que antiguamente se utilizaban de rescate, como es el salbutamol. Entonces este es un medicamento que es un broncodilatador solo de acción muy cortita y cuando yo me lo aplico yo me voy a aliviar rápidamente porque al minuto tiene efecto broncodilatador. Pero pasado su tiempo de acción, que son 4 horas, vuelvo a sentir síntomas y vuelvo otra vez a sentirme mal, me vuelvo a aplicar el inhalador. Si yo pretendo controlar asma con este tipo de medicación es un fracaso y es por ello que muchos pacientes utilizan este tipo de medicación de manera indiscriminada sin lograr control. Otra de los mitos que se establecen es si afectan el corazón. Me va a malograr el corazón, mejor no utilizo el tratamiento inhalado porque entonces me voy a sentir mal, voy a ser hipertenso, me aumenta la frecuencia cardíaca. Ciertamente, algunos broncodilatadores producen aumento de la frecuencia cardíaca como un efecto secundario esperado y normal. Estos medicamentos tienen un receptor que es el sitio donde actúa en el bronquio para lograr que abra y yo respire mejor. Ese mismo receptor está a nivel cardíaco y un efecto secundario que nos va a pasar a todos es que puede aumentar la frecuencia cardíaca. Pero no va a afectar ni la función del corazón, ni su capacidad, ni la presión arterial. Vuelvo, la medicación adecuadamente establecida por el médico especialista. ¿Qué sí malogra el corazón? Mantenernos en una crisis de asma persistente que pueda conducir a disminución del oxígeno, porque esa es una de las primeras causas de arritmia cardíaca. Es de las primeras causas de poco control de frecuencia cardíaca y de presión arterial cuando tenemos un paciente con broncoespasmo persistente. Entonces es importante establecer tratamiento correcto y mantenimiento del tratamiento siempre guiado por su médico tratante. Otro de los mitos bien frecuentes es que no debo de hacer ejercicio cuando sufro de asma. Y lamentablemente así vemos muchos niños que desde chicos dejan de tener actividad física por temor a hacer una crisis de asma. Y yo los invito a que por favor acudan a que sea evaluado de manera correcta. Todo niño mayor de 6 años puede realizarse una espirometría para tener un diagnóstico más preciso y establecer el tratamiento y no afecte su calidad de vida, porque un niño en crecimiento necesita ejercitarse, necesita interactuar con sus compañeros, al igual que los adultos. Parte también del tratamiento es mejorar capacidad respiratoria y esto lo logramos a través de los ejercicios aeróbicos, como también es fundamental una alimentación adecuada. He tratado de englobar rápidamente toda la información más relevante e importante del asma. Ahora quedo atenta a todas sus preguntas para aclararlas y los invito también a que puedan acudir a consulta en el servicio de neumología en la clínica para que también podamos establecer tratamiento con todos nuestros especialistas. Vamos a responder las preguntas. Hay una primera pregunta. ¿Hay nuevos medicamentos para el asma que prevengan los ataques o los silbidos de los bronquios?
Efectivamente, hay múltiples broncodilatadores. En la actualidad hay medicamentos de acción ultra prolongada, que son aquellos medicamentos que actúan hasta 24 horas, es decir, que podemos utilizar una inhalación al día durante todo el día para lograr control del asma, pero debemos de acompañarlo siempre, o sea, es el corticoides inhalado junto con el broncodilatador. Este control que permite desinflamar el bronquio es el que va a lograr el control de la enfermedad. Ahora, otra pregunta. Para que se diga que un paciente tiene asma, ¿cuál es el síntoma principal? Como les comenté durante la charla, uno de los síntomas que puede tener el paciente es tos persistente, dificultad para respirar, sibilancia, que es la sensación de ruido o pito en el pecho. Un paciente que acude a consultorio tiene que hacerse una espirometría, que es la prueba que definitivamente va a hacer el diagnóstico de asma. Otra de las preguntas dice: buenas noches, doctora. ¿Practicar deporte puede hacer que mi hijo desencadene asma? Es un paciente asmático, pero con mucho tiempo sin una crisis. Como les comentaba, y aquí también cabe hacer mención que existen diferentes tipos de asma. Está el asma alérgica, está el asma ocupacional, el asma inducida por el ejercicio. Hay pacientes que se someten a un ejercicio y eso les desencadena tos y dificultad para respirar. Para ello, debemos de hacer diagnóstico correcto con la espirometría, establecer tratamiento inhalado y en base a ese tratamiento lograr que el paciente no tenga síntomas durante la actividad física. Y en ocasiones se establecen pautas de medicación antes de hacer el deporte. Doctora, otra pregunta. Mi bebé tiene 3 años y le diagnosticaron asma bronquial. ¿Me podría explicar los síntomas y las causas, por favor? Ok, aquí algo es bien importante y es que en la infancia el bronquio todavía está en proceso de crecimiento y desarrollo. Normalmente no se habla de asma antes de los 6 a 7 años de edad porque todavía la tubería bronquial está formándose. Podemos hablar de hiperreactividad bronquial, podemos hablar de bronquiolitis, pero no de asma como tal. Pasa con frecuencia, papis alérgicos tienen hijos que con frecuencia nacen episodios respiratorios desde muy chicos y a futuro pueden ser asmáticos. Entonces es ahí donde es prudente acudir al especialista y hacer los exámenes pertinentes. Otra de las preguntas: ¿a partir de qué edad se hace la prueba de espirometría? Como les comenté anteriormente, ya a partir de los 6 años de edad se hace la prueba espirométrica. El espirómetro tiene un incentivo para los niños, les pone a veces como una tortita con unas velitas para que ellos soplen y hacen la espirometría. Otra de las preguntas dice: buenas noches, doctora. Mi niño se enferma mensual de gripe, tos, mocos. ¿Es normal o debería hacer algún examen para descartar el asma? Definitivamente no es normal que mensualmente tengamos síntomas respiratorios. Generalmente la alergia afecta la vía respiratoria de múltiples maneras. Una es la rinitis alérgica. La rinitis es la sensibilidad de nariz y garganta a los factores ambientales, entonces con frecuencia se comporta como una gripe, con mucho moquito y congestión, estornudo con frecuencia, se siente constipado y en ocasiones afecta el bronquio, que es el asma, y produce tos. Te invito a que acudas a consultorio para que sea evaluado de manera oportuna. Otra de las preguntas: ¿los asmáticos pueden realizar actividades físicas? Como les comenté, es fundamental que realicen deporte, sobre todo deporte aeróbico para mejorar la capacidad respiratoria. Deporte aeróbico, ¿qué es? Es caminar, nadar, principalmente la natación es un excelente ejercicio, hacer bicicleta. Otra pregunta: ¿se pueden usar corticoides inhalados conjuntamente con corticoides por vía oral y adicionalmente antihistamínicos o no es aconsejable combinarlos? Por supuesto que se pueden utilizar. De hecho, pilar fundamental de tratamiento es el corticoides inhalado junto con la terapia broncodilatadora en el caso en que estemos hablando de una crisis de asma, por ejemplo, o un asma que se tiene que establecer la severidad de acuerdo a las pruebas que se han hecho. Pero en un paciente con una crisis asmática se utiliza el tratamiento de corticoides orales o endovenoso en el caso, junto con los antihistamínicos y otras herramientas de tratamiento. Otra consulta: doctor, ¿es cierto que los niños tienen hasta los 12 años para tratar el asma
o si no se les queda de por vida. No, falso. Los niños tienen que tratarse precozmente precisamente para que esta afectación de la capacidad respiratoria no genere retardo en su crecimiento y sobre todo no afecte su calidad de vida. El asma no es una condición que va a ser establecida en la infancia. De hecho, hay niños que empiezan a tener síntomas respiratorios y después de que alcanzan la adolescencia y el desarrollo desaparecen los síntomas, ¿sí? Entonces, no marca la edad el que vamos a permanecer permanentemente con síntomas respiratorios. Otra consulta, mi hija hace 2 meses tiene recaídas de gripe, tos, justo cuando está asistiendo al colegio. Ya no sé qué hacer. Bueno, pasa otra cosa. En el colegio, como comparten los chicos, generalmente entonces es más fácil la transmisión de procesos virales y por eso con frecuencia están constantemente con recaídas respiratorias. Y aquí la pregunta es, ¿tendrá su hija algún contexto alérgico que favorece el que ella con frecuencia haga recaídas respiratorias? Entonces es allí la orientación del pediatra y acudir al especialista para establecer diagnósticos de enfermedad. Otra consulta. Los asmáticos no deben tomar ibuprofeno. Esa es una pregunta bastante interesante. Existe también asma inducida por medicamentos. Hay pacientes que, por ejemplo, al tomar aspirina, al tomar ibuprofeno, pueden desencadenar broncoespasmo, pero esos son pacientes puntuales y específicos. No todos los asmáticos, al ingerir un AINES, un antiinflamatorio o aspirina, van a generar una crisis de asma. Otra consulta. Buenas noches, doctora. ¿A partir de qué edad se puede llevar a los niños que ya presentan alergia y tiene que ser a médicos alergistas o a qué especialidad? En mi familia es genético el asma y alergias y me gustaría que tuviera un buen tratamiento o preventivo. Los niños ya tienen 7 meses, 2, 4 y 5 añitos y no les pasa las tos y los moquitos. Por favor, doctora, gracias. Bueno, como les comenté, pues el asma tiene un componente un componente genético importante. Desde chicos deben de establecer control. Inicialmente debe ser el pediatra el que los debe de orientar, sobre todo cuando son chicos. Acudir al neumopediatra en el caso de presentar tos, sibilancia y dificultad para respirar. Y el alergista también puede apoyar en el contexto de la alergia cuando se establece diagnóstico, tomando inmunoglobulina E y panel de alergia para poder utilizar medicación que distancie las crisis y las haga desaparecer. Otra consulta, ¿existe un límite de años para usar inhaladores o se puede usar por años sin riesgo de efectos secundarios a largo plazo? El tiempo de tratamiento con el inhalador lo debe establecer su médico de acuerdo a los síntomas y a la prueba espirométrica. De acuerdo a estos parámetros y el examen físico, por supuesto, establecemos cuánto tiempo utilizar la medicación. Dependiendo de la severidad del asma, tenemos asma leve o asma severa, se establece tratamiento que puede ser de manera indefinida. No hay por qué tener temor con el uso de la medicación cuando está adecuadamente indicada. Otra consulta, ¿cuál es la tasa de éxito de las vacunas para el asma cuando eres alérgico a los ácaros? ¿Qué tipos de vacunas son más eficaces? Ok, entonces aquí hablamos de la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en exponernos en concentraciones pequeñas y que van a ir incrementando a lo que nosotros hacemos más sensibilidad. El ácaro, como les comenté, es un animalito que está en el polvo y con frecuencia es de las causas principales de crisis de asma y de alergia. Aquí de la mano con el alergista deben establecer el tratamiento, hay inmunoterapia oral y también este tipo de vacunas nos permite ganar tolerancia a la exposición de esos alergenos. Otra consulta que me hacen, doctora, mi hijo tiene 5 años y se enferma mucho. Y en una oportunidad empezó con silbidos, tos y se puso pálido y llevé de emergencia y me dijo que era una crisis de asma y estuvo internado y ahora utiliza salbutamol, Flixotide, Airlucas y tiene que seguir usando y qué tiempo. Definitivamente tu hijito presentó una crisis de broncoespasmo que fue importante porque condujo a todas estas alteraciones clínicas en el momento en que tuvo el episodio.
El tratamiento, como ves, Flixotide es un corticoide inhalado, que es el que va a permitir desinflamar el bronquio. El salbutamol es el broncodilatador. Airlucas es Montelukast, que es un medicamento que permite control de alergia. Esto se debe utilizar por tiempo prolongado, de acuerdo a cómo él vaya evolucionando clínicamente, de acuerdo a los síntomas, y ahí el médico debe establecer las pautas de tratamiento. Otra consulta. Para problemas de alergia como la rinitis, también el especialista indicado es el neumólogo. El neumólogo puede orientar el tratamiento para la rinitis. El especialista en la vía aérea superior es el otorrino. Entonces, tanto otorrino como neumólogos pudiéramos hacer la medicación. Buenas noches, mi nena tiene 12 años, tiene asma, ella consume Montelukast todos los días. Dicho consumo tiene efectos secundarios. No hay medicación inocua, la verdad es que todos los medicamentos pueden tener algún efecto secundario, pero el Montelukast en particular es bastante bien tolerado. Es bastante raro encontrar algún efecto adverso con el uso de los antileucotrienos. Hola doctora, ¿se debe dejar de consumir frutas cítricas mientras está con asma? Esto es un mito. Y esta es una pregunta bien interesante. Muchos de los pacientes cuando tienen asma o crisis dejan de consumir cítricos y realmente solo si está demostrado que un determinado alimento le genera síntomas respiratorios, no tiene por qué dejar de consumirlo. Tengo pacientes, hoy por ejemplo vi una paciente que es alérgica a la fresa y la consume todos los días. Tenemos que retirar porque en el panel de alergia se vio que la alergia era la fresa. Tengo pacientes alérgicos a la piña, consumen piña y le aumenta la secreción bronquial, debemos de retirar la piña. Otra consulta, ¿un asmático debe de cargar siempre con él su inhalador? El asmático, cuando no tiene un adecuado control y también va a depender de la severidad del asma, debe de tener la medicación de rescate a la mano ante cualquier episodio de crisis. Otra consulta. Sé que es genético, pero me gustaría saber a qué especialidad se puede llevar para tratarlos a los niños. Tienen 7 meses, 2 añitos, 4 y 5 añitos. Creo que es la mamita anterior que la admiré porque tiene 4 hijos. A mí me ayudó en mi alergia unas vacunas que me pusieron con un médico alergista. ¿A qué edad podríamos llevarlo? Porque desde que comenzó el invierno no paran con los moquitos y la tos. Yo sé, mami, que es desesperante tener a tus 4 bebitos enfermos con moquito y tos. Debes de llevarlo precozmente. A los chiquitos de 4 o 5 años se le puede, incluso al de 7 meses, se le inicia tratamiento inhalado y el tratamiento oportuno para disminuir la crisis y mejore su calidad de vida, porque incluso afecta el crecimiento, la alimentación y el rendimiento escolar. Otra consulta. Entonces el salbutamol no es un tratamiento, solo es de emergencia. Primera vez que oigo esto. Siempre a mi hija le han recetado para el tratamiento del asma salbutamol más fluticasona más Montelukast, que es el Singulair. No, yo no estoy diciendo que el salbutamol no sea un tratamiento. El salbutamol es una alternativa de medicación, es un broncodilatador de acción corta, de inicio rápido, pero no es un controlador. Y es a eso a lo que me refería. Quien pretenda controlar asma con salbutamol va a fracasar porque el salbutamol no va a generar desinflamación del bronquio. Otra consulta, ¿cada cuánto tiempo un asmático debe realizarse una espirometría? Eso va a depender de la severidad de la enfermedad en parte y de la presencia de síntomas y de crisis. Normalmente en una consulta inicial se realiza el estudio espirométrico, se establece tratamiento y por lo menos se esperan 4 o 5 meses para realizar otro estudio espirométrico si así lo amerita. Pero por lo menos una vez a 2 al año. Por ahora, bueno, estas son todas las preguntas que nos han llegado. Encantada de poder estar y compartir con ustedes y tratar de aclarar todas las dudas. Los invito a acudir a consulta en el caso en que tengan síntomas, algunas dudas al respecto. En el piso 4 de la Torre B de la clínica está el servicio de neumología. Gustosamente los neumólogos los podemos atender y así iniciar tratamiento oportuno y mejorar calidad de vida. Será en otra oportunidad. Un abrazo, feliz noche.